se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apertujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a las manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por de atrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió así a la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se rían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Buenos días, mis hermanas y hermanos. Las lecturas de esta semana nos enfocan en fe, esperanza y en vida. Y durante este último año les había comentado de mi hermana Ana María, que le encontraron cáncer de leucemia. Y para ella y nuestra familia llegó estas noticias como una tina de agua fría. Y yo sé que muchos de nuestros queridos en nuestra comunidad han sido afectados por la pandemia y tal vez por muchas enfermedades. Pero yo sé que Dios ha escuchado sus oraciones. Gracias por esas oraciones. Y esta semana me puse a pensar en las lecturas y todo lo que nos ha pasado. Y me llegó esta pregunta o esta idea, tal vez a veces resuena con alguno de ustedes, y es esta: ojalá pudiera descubrir cómo trabaja Dios. ¿No es así? Eso haría las cosas mucho más sencillas. Muchos de nosotros quisiéramos saber exactamente qué pasos debemos de tomar, qué hacer o no hacer que produzca los resultados que queremos. Un buen trabajo, esposo o esposa adecuado,
niños que se portan bien, un gran grupo de amigos, más tiempo libre, una casa mejor, mucho dinero extra, buena salud. Si supiéramos cómo conseguir lo que Dios nos da, cómo nos da esas cosas, sería perfecto, ¿no? Y eso son solo los tipos de las cosas generales. ¿Qué pasa con todos los resultados de las cosas específicas que queremos? Una relación tensa con un amigo se repara. Un pariente con una adicción finalmente se vuelve limpio o sobrio. Un esposo o esposa infiel que por fin abraza la fidelidad. Un niño con una enfermedad grave o crónica que finalmente se recupera. Si tan solo supiera cómo todo funciona, cómo Dios trabaja. ¡Wow! La verdad es que si pudiéramos responder a esa pregunta, podríamos dar fin a toda la empresa espiritual desde los principios de la humanidad. La gente ha estado tratando de descubrir a Dios y si existe tal realidad durante los miles y miles de años. Y con la búsqueda de conocer a Dios viene la búsqueda del seguimiento, tratando de entender lo que Dios está haciendo y cómo podemos moldear la forma en que Dios actúa. Y si eso sucediera, si lo logramos, el misterio se resolvería y la vida sería pues precisamente de la manera que nos gustará. Pero cuando lo digo de esa manera, cuando lo pienso así, queda bastante claro que hay algo defectuoso en esa forma de pensar, algo que no está correcto acerca de cómo a menudo vemos a Dios y entendemos a Dios y entendemos nuestra relación con Él. Y eso, pues eso significa que a veces en lugar de descubrir quién es Dios, simplemente descubrimos quién queremos que sea. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos presenta 2 milagros, 2 curaciones. Y estas 2 historias, como muchas otras en las Escrituras, pueden llevarnos por ese mismo camino, llevarnos a suponer que Dios está en nuestra entera disposición, que Dios hará lo que queremos si simplemente saltamos por los aros correctos. Si no tenemos cuidado, pues podríamos pensar que estas historias abrazan la idea que si hacemos ciertas cosas, que Dios nos va a deber. Ese es el trato. Y en cierto sentido, cuando actuamos de esa manera, estamos intentando revertir los roles. Y en lugar de hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer lo que Dios quiere, esperamos que Él haga lo que queremos. Nosotros tomamos las decisiones, Dios nos obedece. Podrían pensar que estoy describiendo esto de una manera exagerada. Y sí, podrá ser. Pero me conozco. Sé que caigo en esa trampa de vez en cuando, usando a Dios como el gran Amazon en el cielo, ¿verdad? El que tiene el almacén de todos los resultados que podría desear. Solo tengo que hacer un pedido, ¿verdad? Sin embargo, ahí radica la tensión. Por un lado, sabemos que las cosas no funcionan de esa manera. La experiencia nos dice que la vida se desarrolla de una manera que nunca podríamos predecir o desear. Y suceden cosas que nos causan dolor, tristeza y desilusión. Y por otro lado, queremos que no sea así. Queremos que las cosas estén totalmente bajo nuestro control. Queremos que Dios nos conceda todos nuestros deseos.
Y cuando las cosas no salen como lo habíamos planeado, y pienso que eso pasa con mucha frecuencia, debe ser culpa nuestra o de Dios. O hicimos algo para enojar a Dios, o que Dios no le importa tanto como pensamos de lo que Él piensa de nosotros. He escuchado mucho de esto de muchas personas. Dios está enojado conmigo. Pero sin embargo, hoy tenemos estas dos historias. Y aunque son diferentes en muchos aspectos, hay un constante, un elemento común, y eso es la fe. Ahí está, esa palabra de nuevo, parece que siempre se reduce a eso, ¿no? Fe. Esa palabra misteriosa que lanzamos, que es tan difícil de definir, tan difícil de entender, tan difícil de sujetar, fe. La mujer con la hemorragia la tenía y la obligó a no dejar pasar a nuestro Señor Jesús. Jairo, el jefe de la sinagoga, también tenía fe y lo obligó a pasar adelante y pedirle a Jesús que ayudara a su hija enferma y muy grave. En el primer caso, la persona con fe recibió la sanidad, mientras que en el segundo caso, una persona fue sanada debido a la fe de otra persona. Y las dos historias incluso difieren en cómo se produce el milagro. En la primera historia, la mujer enferma toca a Jesús. Y en la segunda historia, Jesús toca a la niña enferma. Evidentemente, Dios no actúa de una sola manera. Dios hace lo que Dios quiere hacer y Dios actúa de la manera que le parece conveniente. Pero la fe es la constante en ambos casos. La fe abre la puerta a todas las cosas buenas que Dios quiere para nosotros. La fe es la base y la fundación sobre el que se construyen las bendiciones de Jesús. La fe es lo que nos lleva no a simplemente esperar que Dios se acerque a nosotros, no, sino que nos permite tener suficiente confianza, esperanza y valor para alcanzar a nuestro Dios. Amigos míos, a pesar de lo mucho que nos gustaría tener a Dios descifrado, lo mucho que queremos saber, lo que tenemos que hacer o no hacer para que Dios nos dé todo lo que queremos y todos los resultados que queremos, eso simplemente no va a suceder. Dios es Dios y nosotros no. Adán y Eva se perdieron este punto. Y bueno, pues ya sabemos cómo salió esa historia. Pero Dios nos regala fe. Hermanas y hermanos, eso cambia todo. Es la fe que nos permite saber siempre a quién acudir. Es la fe lo que nos permite aceptar que no somos Dios y que nunca debemos actuar como si fuéramos. Es la fe que nos permite seguir confiando, incluso cuando hemos sufrido por las acciones de otros. La fe que nos permite seguir teniendo esperanza, incluso cuando no obtenemos exactamente lo que le pedimos. La fe que nos permite seguir creyendo en un Dios amoroso, a pesar de nuestras luchas y nuestros dolores y nuestras desilusiones. La fe es lo que nos ayuda a abrazar la profunda verdad de que en última instancia nada puede dañarnos si nos mantenemos cerca a Dios, si continuamente nos acercamos en amor a quien nos devuelve su amor. Y si obtenemos lo que queremos o no, no importa tanto como pensemos, no nos hará dudar que si Dios está escuchando o no, porque nuestra fe nos
sostendrá, nos ayudará a salir adelante y nos salvará. Y las bendiciones, pues las bendiciones seguramente serán nuestras. Tal vez no exactamente lo que hubiéramos elegido, pero las bendiciones que Dios mismo sabe que son adecuadas para cada uno de nosotros. Sobre mi hermana y las personas que conozco que se enfermaron, pues la fe de ellos llegó a tocar el manto de nuestro Dios. Y ha habido muchas y muchas de milagros. Hija, hijo, tu fe te ha curado. La fe, ¿qué les parece? Nos acercamos a nuestro Dios. Amén.